¿De dónde vino Dios? No es solo una pregunta filosófica, es una de esas interrogantes que atraviesan el alma y que nadie se atreve a responder con certeza. Si todo tiene un origen, si todo fue creado en algún momento, entonces, ¿quién creó a aquel que lo creó todo? La mente humana tiembla ante esta pregunta. Los sabios la han formulado, los niños la han susurrado, y los incrédulos la han usado como arma. Pero la respuesta, la verdadera respuesta, no viene de un laboratorio, ni de un libro de filosofía. Viene de Dios mismo. Porque antes del universo, antes del tiempo, antes de la luz, Él ya era. Y en este video, vamos a explorar lo que el propio Dios reveló sobre su existencia antes de todo lo visible. Prepárate para entrar en un misterio que no se puede ver con los ojos, pero que transforma el alma. Este no es un video para satisfacer curiosidad. Es un viaje que podría cambiar cómo ves a Dios y cómo te ves a ti mismo. ¿Estás listo? Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. Desde que el ser humano alzó la mirada al cielo por primera vez, una pregunta lo ha perseguido como una sombra silenciosa. Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Los griegos lo debatieron. Los científicos modernos lo ignoran. Los creyentes lo contemplan con temor y reverencia. Pero esta no es solo una pregunta intelectual. Es un grito existencial. Porque si no entendemos de dónde viene Dios, ¿cómo podemos confiar en Él? Vivimos en un mundo donde todo tiene un origen. El árbol nace de una semilla. La montaña surgió del movimiento de la tierra. El universo comenzó con una explosión. Entonces, ¿cómo puede existir un ser que nunca fue creado? Nuestra lógica se quiebra ante ese concepto. Nuestra razón tropieza. Porque hemos sido formados en un mundo de comienzos y finales, de causas y efectos, de relojes que marcan el paso del tiempo. Y sin embargo, en medio de este mundo limitado, la Biblia se atreve a declarar algo que ninguna otra fuente se atreve a afirmar con tanta claridad y poder: que Dios no vino de ningún lugar, que Él no fue formado, que no hay momento en el que Él comenzó a existir. Dios simplemente es. Y esa afirmación no es una evasión. Es una revelación, porque cuando Moisés preguntó, ¿quién eres?, la respuesta que recibió desde la zarza ardiente fue, yo soy el que soy. Una respuesta que desconcierta, pero que al mismo tiempo revela la verdad más profunda sobre el origen del universo. Dios no tiene origen, porque Él es el origen. Hoy, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es una explicación humana. Es una revelación divina que transforma la forma en que entendemos a Dios, y también la forma en que entendemos nuestra propia existencia. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. Imagina por un momento un lugar donde no existía absolutamente nada. Ni tiempo, ni espacio, ni materia, ni sonido. Solo silencio. Silencio eterno. Ahora, imagina que incluso ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de presencia. La presencia de aquel que siempre fue. Dios. Antes de todo lo que vemos, antes de cada estrella que brilla y cada átomo que vibra, Dios ya era. No surgió. No nació. No fue formado. Y esta es la verdad más desconcertante para la mente humana. Dios no tiene un origen. Mientras que tú y yo dependemos de incontables factores para existir: oxígeno, comida, historia, padres, tiempo. Dios no depende de absolutamente nada. Él es el único ser que no necesita ser sostenido, porque Él es el que sostiene todo. Esto es lo que la Biblia llama su autoexistencia, un concepto que significa que Dios existe por sí mismo. No fue causado, no fue creado, no fue provocado. En la filosofía humana, todo tiene una causa, pero en la revelación divina, Dios es la causa sin causa, el origen sin principio, la fuente que nunca fue llenada porque siempre rebosó. En el Salmo 90:2 está escrito: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este versículo no habla de un ser muy antiguo, habla de un ser eterno, sin principio ni fin. Dios no fue testigo del inicio del universo. Él fue el que lo habló. Y cuando lo hizo, no lo hizo desde un trono construido por manos, sino desde la plenitud de su propio ser. Porque Dios no necesita un lugar para existir. Todo lugar existe porque Él existe. Al entender esto, nuestra lógica se quiebra. Y eso está bien.
Porque la fe no nace cuando entendemos todo. La fe nace cuando reconocemos que hay cosas más grandes que nuestra razón. Y elegimos confiar. Dios no tiene origen. Y esa es precisamente la razón por la que podemos confiar plenamente en Él. Porque nada lo sostiene, nada lo limita, nada lo cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no comenzó, porque Él es el comienzo. Uno de los mayores obstáculos para entender a Dios es esta simple realidad. Vivimos atrapados en el tiempo. Nuestros días comienzan con un amanecer y terminan con un atardecer. Nuestros cuerpos envejecen. Nuestros recuerdos se acumulan. Nuestro futuro es siempre incierto. El tiempo lo rige todo, desde el latido de un corazón hasta la formación de galaxias. Pero Dios no vive en el tiempo. Él creó el tiempo. En Génesis 1:1 leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio no fue solo el inicio del espacio físico. Fue el instante en que el tiempo mismo comenzó a existir. Antes de ese principio, no había minutos, ni horas, ni días. Solo Dios. Dios no tiene ayer. Dios no tendrá mañana. Él simplemente es. Isaías 57:15 lo dice con claridad impresionante. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Dios no solo vive mucho tiempo. Dios habita la eternidad. Una dimensión donde el pasado, el presente y el futuro son un mismo instante ante sus ojos. Para nosotros, el futuro es misterio. Para Dios, el futuro ya ha sido visto, conocido, incluso decidido. Nada lo sorprende, nada lo toma desprevenido. Él ve todo el panorama a la vez. Por eso, cuando confiamos en Él, no estamos entregando nuestro futuro al azar, sino a quien ya lo ha visto completo. El apóstol Pedro escribió: Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 2 Pedro 3:8. Porque mientras nosotros medimos la vida en segundos y décadas, Dios contempla todo con una sola mirada. Dios no es afectado por el paso del tiempo. No envejece, no evoluciona, no se transforma, porque el tiempo cambia las cosas. Pero nada puede cambiar al que creó el tiempo. Y esta verdad cambia todo. Significa que los planes de Dios no expiran, que sus promesas no envejecen, que sus palabras siguen tan vivas hoy como el primer día que fueron habladas. Dios está antes del tiempo. Y eso significa que Él está por encima de cualquier situación que enfrentes hoy. Tú y yo envejecemos. El mundo gira. La historia avanza. Pero Dios permanece. Inmutable. Infinito. Eterno. Y si Él está por encima del tiempo, entonces también puede redimirlo, sanar lo que fue, sostener lo que es, y preparar lo que será. Él es el Dios que estuvo antes de que el reloj comenzara a latir, y será el mismo cuando el último segundo del universo se detenga. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En medio del desierto, frente a una zarza ardiente que no se consumía, un hombre tembloroso se atrevió a hacer una pregunta que marcaría la historia. ¿Quién eres? Era Moisés, y lo que recibió como respuesta fue una frase que no cabía en ningún idioma humano. Asterisco asterisco, yo soy el que soy. Asterisco asterisco. Éxodo 3:14. No dijo, fui. Ni dijo, seré. Dios simplemente dijo, yo soy. 3 palabras. Sencillas, sí, pero tan profundas que han hecho temblar a los sabios y han llenado de paz a los que creen. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir Dios con yo soy? Significa que no hay un antes ni un después en su ser, que no hay transformación, evolución ni desgaste, que Dios es, siempre es, eternamente es asterisco. No hay sombra de cambio en Él. No hay principio que lo explique, ni final que lo limite. Cuando dijo yo soy, Dios estaba diciendo, yo existo por mí mismo, no fui creado, no dependo de nadie, no necesito nada para ser, yo simplemente soy. Esta revelación fue tan impactante, que siglos después, Jesús repetiría esas mismas palabras, y lo haría en un momento que sacudiría a todos los que lo escuchaban. En Juan 8:58, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. No yo era. No yo fui. Yo soy. Con esa frase, Jesús no solo se identificó con el Dios del Antiguo Testamento,
sino que reclamó para sí la eternidad, la divinidad, la autoexistencia. Y los que lo escucharon, lo entendieron. Tanto así, que intentaron apedrearlo por blasfemia. Porque ningún ser humano puede decir yo soy. Sin limitarse, tú puedes decir, soy humano. Soy hijo. Soy mujer. Soy viejo. Pero todos esos soy están definidos por otra cosa. Dios no. Dios no necesita añadidos. Su ser no depende de una condición. Yo ese hoy es una afirmación absoluta, esencial, perfecta, completa. Y aquí está lo asombroso. Ese mismo yo soy. Es el que dice, yo soy tu pastor. Salmo 23. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Ese mismo ser eterno que habita la gloria, también se acerca a ti, no como una idea filosófica, sino como un Dios presente, cercano, disponible. El yo soy no es solo una declaración teológica, es un consuelo diario, un ancla para el alma, una promesa de que Él es lo que tú necesitas, cuando más lo necesitas. No se trata de entender todo, se trata de rendirse ante aquel que nunca comenzó y nunca terminará. El yo soy no cambia, y eso significa que nunca dejará de ser Dios, para ti, antes de que el primer rayo de luz cruzara el vacío, antes de que el tiempo respirara su primer segundo, antes de que cualquier ángel cantara su primer aleluya. El verbo ya existía. Así lo declara con absoluta autoridad el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. No dice que el verbo fue creado. No dice que surgió en algún momento. Dice que ya era. El verbo, la palabra, no es un pensamiento. No es una energía. No es una fuerza impersonal. El verbo es una persona. Y esa persona es Dios. Cristo no comenzó en Belén. No nació en un pesebre como el inicio de su existencia. Él entró asterisco en el mundo. Pero no fue creado por Él. Él ya estaba. Antes de todo. Colosenses 1:17 lo afirma con claridad. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Juan 1:3. El verbo es el medio a través del cual Dios creó el universo. La palabra que dio forma a la materia. El sonido eterno que dijo, sea la luz. Y la luz fue. Pero aquí está el misterio glorioso. Ese verbo se hizo carne. Juan 1:14 declara, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El eterno entró en lo finito. El invisible se hizo visible. El intocable fue abrazado. El que habita fuera del tiempo caminó dentro de él. Y no vino a observarnos, vino a salvarnos. La eternidad descendió y miró a los ojos de la humanidad. Jesús es el verbo eterno, el mismo que estaba con Dios antes de todo. Es el que colgó del madero para darnos vida eterna. Por eso, cuando contemplamos a Cristo, no estamos viendo a un profeta más, ni a un maestro, ni a un líder religioso. Estamos viendo a aquel que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Él no comenzó cuando nació, ni dejó de ser cuando murió. Él siempre ha sido, y hoy sigue siendo, el mismo verbo eterno. Es el que te llama por nombre, el que sustenta tu vida con la misma palabra, con la que creó los cielos. No hay otro como Él. No lo habrá, porque Él es desde antes del principio, y será mucho después del final. Él es el Alfa, y también es el Omega, y en medio de todo, es tu Salvador. Hasta ahora hemos contemplado una verdad gloriosa. Dios nunca fue creado. Él es el eterno yo soy. El verbo que existía antes del principio. El creador del tiempo y del espacio. El Dios que es. Pero ahora, detengámonos un momento y preguntemos, ¿qué significa todo esto para mí? Porque esta no es solo una lección teológica. Es una revelación que toca el alma, sacude el corazón y transforma la forma en que enfrentamos cada día. Si Dios no tiene principio ni fin, si no depende de nada para existir, si está por encima del tiempo, entonces Él también está por encima de tus límites. Tus problemas tienen fecha de inicio, pero Dios no. Tus miedos tienen raíz.
pero Él los trasciende. Tu pasado te persigue, pero Dios habita un presente eterno donde el perdón es más fuerte que la culpa. Nada lo toma por sorpresa, nada lo limita, nada lo detiene. Y si ese Dios te ama, entonces puedes descansar, porque su amor no es como el nuestro, frágil, cambiante, pasajero. Su amor es como Él, eterno, inmutable, perfecto. Él no se olvida de ti, no se cansa, no se rinde, no necesita tiempo para ayudarte, porque Él habita fuera del tiempo. Cuando sientes que todo se derrumba, que la vida corre demasiado rápido, que no sabes qué viene mañana, recuerda esto: Dios ya está en tu mañana. Él ya vio ese diagnóstico, Él ya caminó por ese valle, Él ya preparó el consuelo, Él ya diseñó la salida, porque Él es. Y si Él es, entonces tú puedes ser también. Puedes ser libre, puedes ser sanado, puedes ser restaurado, no por tu fuerza, sino por su existencia. El yo soy es todo lo que tú necesitas, cuando sientes que no eres nada. Por eso, cuando oras, no hablas con una idea, ni con un recuerdo, ni con un ser distante. Hablas con aquel que nunca comenzó y nunca terminará, con el Dios que se presentó a Moisés en una zarza ardiente, y hoy se presenta a ti en medio de tu crisis, tu dolor, tu necesidad. El que dijo: yo soy. También dice hoy: no temas, porque yo estoy contigo. Y eso lo cambia todo, porque si el Dios eterno está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? ¿Dónde comenzó Dios? La respuesta es que Dios nunca comenzó. Y aunque esa verdad desborda nuestra lógica, también llena de paz nuestro corazón, porque si Él no tuvo inicio, entonces nada puede marcar su final, ni el tiempo, ni la muerte, ni el pecado, ni el caos del mundo. Dios es. Él siempre fue, siempre será, y siempre estará contigo. Desde antes que tú nacieras, Él ya te amaba. Antes de que el primer latido recorriera tu pecho, Él ya había contado tus días. Y mucho antes de que supieras quién eras, Él ya te conocía, por nombre. Él es el origen de todo, y también es tu destino. No necesitas entenderlo todo para adorarlo. Solo necesitas reconocer que no hay otro como Él. El Creador eterno, el Verbo sin principio, el Yo Soy, el Alfa y la Omega, el que habita la eternidad, pero decidió habitar también tu corazón. Hoy, esa eternidad llama a tu puerta, y te dice: ven a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este no es solo un video, es una invitación a confiar, a rendirte, a descansar. Porque si el universo fue creado por su palabra, imagina lo que Él puede hacer con tu vida. Y si esta verdad tocó tu alma, si esta palabra encendió algo en tu interior, no te vayas en silencio. Escribe en los comentarios: amén, Señor, confío en ti. Comparte este video con alguien que necesita esperanza. Quizá, a través de ti, Dios le hable a otra alma que está perdida en el tiempo. Y si aún no le has entregado tu vida al eterno Dios, hazlo hoy. Dile con tu corazón: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, mi pasado, mi presente y mi eternidad. Amén. Y recuerda esto para siempre: Dios no vino de ningún lugar, porque todo lugar vino de Él. Y así como no tiene principio, tampoco tiene fin. Y si Él está contigo, nunca estarás perdido. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, descansa en aquel que nunca fue creado, porque Él es el creador de todo. Cuando contemplamos la eternidad de Dios, lo primero que sentimos es asombro, lo segundo es fragilidad. Porque al mirar al Dios que nunca comenzó y nunca terminará, recordamos que nosotros sí, que nuestra vida tiene fecha de inicio, y un día también tendrá un final. Que somos como neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Que todo lo que creemos firme puede desaparecer en cuestión de segundos. Y sin embargo, a ese Dios eterno le importamos. Al Dios que habita la eternidad, le importan nuestros días breves. Él ve cada lágrima, cada pensamiento, cada decisión. Él no nos observa desde lejos como un ser indiferente. Él se acercó, se encarnó, y nos enseñó que, aunque somos finitos, podemos habitar en su eternidad si vivimos en Él. En el Salmo 103, 15-17 dice:
El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Somos frágiles, sí, pero su misericordia es eterna. Y esa misericordia cubre nuestra pequeñez. La eternidad de Dios no es solo majestuosa, es también un refugio. Porque aunque el mundo cambia, y el cuerpo envejece, y el tiempo no se detiene, hay un lugar donde todo permanece firme, en Él. Por eso, no necesitas tener control de todo. Solo necesitas estar en las manos del que nunca cambia. Cuando entiendes que tus días están en las manos de aquel que no tiene días, la ansiedad pierde poder. El miedo se derrite. La paz entra. Y la adoración nace. Porque sabes que aunque tú eres como la flor del campo, Él es la roca eterna. Aunque tú pasas, Él permanece. Y si tú estás en Él, entonces lo que haces, lo que sueñas, lo que crees, lo que vives, también entra en su eternidad. No es tu fuerza, no es tu intelecto, es su gracia, la que te toma de lo frágil y te conecta con lo eterno. Cuando levantamos la mirada al cielo y vemos las estrellas, los planetas, las galaxias, sentimos la inmensidad. Nos damos cuenta de lo pequeños que somos ante un universo tan vasto. Pero lo más impresionante no es el universo mismo, sino saber que Dios no solo lo creó, sino que lo trasciende, que Él no está contenido en el universo, que no vive dentro de él como nosotros, que Él está por encima, más allá, fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de toda estructura conocida. Isaías 66:1 lo declara así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Dios no puede ser contenido por nada creado. No hay templo que lo encierre, ni dimensión que lo limite. Y sin embargo, ese mismo Dios que habita más allá de las estrellas, decidió acercarse. No solo se acercó, sino que escogió morar en lo más pequeño, en lo más frágil, en un cuerpo humano, en una cruz. Y hoy, en cada corazón dispuesto, el Dios que habita fuera del universo, habita también dentro de ti. No necesitas telescopios para hallarlo. Solo necesitas fe. Fe para creer que el infinito se inclinó a mirarte, que el Todopoderoso te llama hijo, que el Creador de galaxias conoce tu nombre. Cuando el universo parece frío y silencioso, recuerda, Dios no es distante. Él está cerca. No porque esté limitado, sino porque así lo quiso. Y su cercanía no anula su grandeza. Al contrario, la magnifica. Porque cuanto más grande es, más asombroso es que se haya hecho cercano. El Dios que habita más allá del universo, también quiere habitar en ti. No en teoría, no en religión, sino en relación, en presencia viva, en comunión diaria. Porque aunque el cielo es su trono, su mayor alegría es ser tu Padre. A lo largo de la historia, Dios no se reveló todo de una vez. No descargó todos los cielos sobre la humanidad en un instante. Él eligió revelarse poco a poco, paso a paso, generación tras generación. Porque aunque es eterno y absoluto, también es sabio y paciente. Sabe que nuestra mente no puede contenerlo todo de golpe. Así como un niño no puede cargar el peso de un gigante, así nosotros no podríamos soportar la totalidad de su gloria. Por eso, en el Antiguo Testamento, se reveló como fuego, como nube, como voz, como truenos. Y cada encuentro con él dejaba a los hombres temblando, asombrados, transformados. A Moisés le mostró solo su espalda. A Elías le habló en un silbo apacible. A Isaías lo dejó sin palabras cuando vio su trono alto y sublime. Pero esa revelación fue creciendo, hasta que un día, el Eterno se hizo carne, y lo invisible se volvió visible. Hebreos 1:1-2 lo dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, el Verbo, la palabra que era con Dios y que era Dios. Él es la revelación máxima. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando miramos a Cristo, vemos al Dios eterno en forma humana. El amor que antes se mostraba en palabras, ahora tenía ojos, manos, pasos, voz. Y esa revelación no terminó con su ascensión. Sigue hoy. Cada vez que abrimos la palabra, cada vez que oramos, cada vez que el Espíritu Santo toca el alma. Porque el Dios eterno no solo habló una vez. Él sigue hablando, sigue mostrando quién es,
Sigue revelando su corazón, porque no se trata de saber sobre Él, sino de conocerlo. No de tener información, sino intimidad. El Dios eterno se sigue revelando hoy a quienes lo buscan con sinceridad. No importa si llevas años en la fe o si hoy estás dando tu primer paso. La eternidad está dispuesta a hablarle a un corazón abierto. Y cada revelación te llevará más profundo, más allá del tiempo, más cerca de su gloria. Si Dios es eterno, si todo lo que existe salió de su palabra, si Él no fue creado pero sí creó todas las cosas, entonces tu existencia no es un accidente. Tu vida no es producto del azar ni de una cadena aleatoria de sucesos. Fuiste pensado por un Dios que no improvisa. Fuiste formado por un Creador que ya te veía antes de que nacieras. En el Salmo 139, 16, David lo expresa con reverencia. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Piensa en eso. Cada uno de tus días, cada detalle de tu historia, ya estaba en los planes del Dios eterno antes de que vieras la luz por primera vez. Y si Él te pensó desde antes del tiempo, también te sostiene en medio del tiempo. No importa cuán rota parezca tu historia. Dios la conoce completa. Él ve el principio y el fin al mismo tiempo. Y en su sabiduría perfecta, puede redimir cada capítulo, incluso los que parecen perdidos. Porque Él no está limitado como nosotros. Nosotros vemos la página de hoy. Él ve el libro entero. A veces creemos que Dios nos ama cuando lo merecemos. Que su plan funciona solo cuando todo sale bien. Pero no. El propósito de Dios no depende de tus aciertos, sino de su fidelidad eterna. Él sabía tus errores antes de que los cometieras. Y aún así, decidió llamarte, perdonarte, restaurarte, usarte. Porque el mismo Dios que formó las estrellas, también te formó a ti. Y si Él puso propósito en el universo, también puso propósito en tu alma. Tu vida tiene sentido porque proviene del Eterno. Tu historia vale porque Él la escribió. Tus heridas no lo espantan. Tu pasado no lo detiene. Él ya lo sabía. Y aún así, te amó. Hoy puedes caminar con la seguridad de que tu existencia no es casualidad. Es parte de un plan eterno, diseñado por el que no tuvo principio ni tendrá final. Y si vives en Él, tu historia también entrará en su eternidad. No para perderte, sino para brillar, para reflejar su gloria. Para vivir con propósito eterno en un mundo que olvida lo que realmente importa. Tú no viniste de la nada. Viniste de aquel que es todo. Todo lo que existe tiene un destino. Las estrellas se apagarán. Los océanos se secarán. Las montañas se desgastarán. Aún el tiempo, ese tirano que nos arrastra día tras día, también llegará a su fin. Pero Dios, no. Él no termina. Porque Él nunca comenzó. Él es. Y cuando todo lo creado se consuma, Él seguirá siendo. Y tú, también seguirás. Porque aunque tu cuerpo es temporal, tu alma es eterna. El soplo que Dios puso en ti no se apaga con la muerte. Tu eternidad ya está en marcha. Y aquí está la pregunta más profunda de todas. ¿Dónde pasarás esa eternidad? Porque la eternidad no es una teoría. Es una realidad que se acerca más cada segundo. El tiempo no se detiene. Y cada latido de tu corazón es un paso más hacia ese destino. No importa cuánto dinero ganes, cuánto éxito logres, cuántos títulos cuelguen de tu pared. Todo eso se quedará atrás. Pero tu alma cruzará al otro lado. Y del otro lado no hay oportunidades para elegir. La elección se hace aquí, ahora, mientras respiras, mientras escuchas, mientras tu corazón aún late. Dios, el Eterno, abrió un camino para que tú no solo existas, sino que vivas con Él para siempre. Ese camino tiene nombre, y es Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay muchos caminos. No hay múltiples puertas. Solo hay uno. El Verbo eterno que se hizo carne. El yo soy que colgó del madero. El Dios que decidió entrar en el tiempo para abrirnos la puerta a la eternidad. Y hoy, esa puerta sigue abierta. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa qué tan lejos te hayas sentido. Mientras tengas vida, puedes decidir. Puedes rendirte. Puedes volver. Puedes entrar. Porque Jesús no vino a condenarte. Vino a salvarte. A darte vida eterna. Juan 3:16 lo deja claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esa vida eterna no comienza cuando mueres. Comienza cuando crees, cuando confías, cuando entregas tu vida al único que tiene poder sobre la muerte, el pecado y el tiempo. Hoy, puedes cerrar tus ojos y decir: Señor, creo en ti. Creo que existes desde antes de todo. Creo que me amaste antes de que yo te conociera. Creo que moriste por mí. Y hoy te entrego mi vida. Toda. Pasado, presente y futuro. Y si haces eso con sinceridad, el Dios eterno no solo será tu creador, será tu Padre. Y su eternidad será tu hogar. Para siempre. A veces, el alma entra en un silencio profundo. Un lugar donde no hay respuestas claras, donde las oraciones parecen perderse en el viento, donde el corazón se sienta a esperar algo que no llega. En esos momentos, muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no habla? ¿Por qué guarda silencio? Pero cuando entendemos la eternidad de Dios, también comprendemos que su silencio no es ausencia, es profundidad. Es el eco de un Dios que no vive bajo la presión del tiempo, sino que actúa con perfecta sabiduría, en el momento preciso. Nosotros queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, milagros al instante. Pero Dios, que ve el todo, obra en el tiempo con la paciencia de quien ya conoce el final. En ese silencio, Él moldea. En ese vacío aparente, Él prepara. Porque a veces, lo que creemos que es un silencio de Dios, es en realidad el momento donde más cerca está. No grita, susurra, no corre, espera. Y en esa espera, nos transforma. El Salmo 46 horas y 10 minutos nos dice: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. No dice: hagan mucho ruido, corran, fuercen. Dice: estén quietos. Porque solo en el silencio podemos escuchar la voz que no compite con el bullicio. Solo en el alma quieta puede hablar el Eterno. Dios no se mueve por ansiedad. Él reina desde la paz. Y si tú te conectas con su eternidad, también podrás aprender a confiar, incluso cuando todo parece callado. Su silencio no es desinterés. Es construcción. Es santuario. Es respuesta en forma de espera. Así que si hoy estás en silencio, no huyas de él. Habita ese lugar. Porque ahí también está el Dios que es. Y en su tiempo, hablará. El ser humano ha buscado siempre sentirse eterno. Construimos monumentos, escribimos libros, levantamos imperios, todo con la esperanza secreta de ser recordados, de dejar una huella que el tiempo no pueda borrar. Pero por más alto que se levanten nuestras torres, siempre llega el día en que el polvo las reclama. Porque la eternidad no se alcanza por esfuerzo humano. Es un atributo exclusivo del Creador. Y cuando el orgullo intenta ocupar ese lugar, la caída es inevitable. La historia de la humanidad está llena de nombres que quisieron ser dioses. Reyes que exigieron adoración. Civilizaciones que creyeron ser indestructibles. Pero todas cayeron. Todas pasaron. Todas demostraron lo mismo. El hombre, por poderoso que se crea, sigue siendo barro. En Isaías 2:11 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Solo Él. Solo el Eterno. Porque solo Él permanece. Cuando reconocemos esto, el alma se libera. Ya no necesitas impresionar. Ya no necesitas demostrar tu valor con títulos o logros. Porque el Dios eterno no busca gigantes, busca corazones humildes. Y esa humildad te conecta con su gloria. No es debilidad. Es fuerza rendida. Es decir, yo no soy eterno, pero pertenezco al que sí lo es. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el orgullo cae, el alma se eleva. Cuando dejamos de querer ser el centro, descubrimos que el centro ya está ocupado, y se llama Dios. Y Él no lo comparte, porque no lo necesita, porque es. Siempre fue, siempre será. Y tú y yo, solo encontramos nuestra verdadera grandeza cuando nos rendimos a su eternidad. Una de las preguntas que más inquieta al corazón humano es: ¿habrá justicia verdadera? En un mundo donde tantas injusticias parecen quedar impunes, donde los malvados prosperan y los inocentes sufren, donde la maldad avanza sin freno visible, muchos se preguntan si alguna vez todo será puesto en su lugar. La respuesta está en la eternidad de Dios. Porque mientras los jueces humanos fallan, y los sistemas se corrompen, y las víctimas callan, el Eterno observa. Y nada escapa de su mirada. Nada se le olvida. Ningún acto de maldad queda fuera de su registro. Ningún suspiro de dolor es ignorado por su corazón. Hebreos 4:13 lo dice con solemnidad: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él es el juez eterno, el que no se deja sobornar, el que no necesita testigos para saber la verdad, el que conoce la intención, no solo la acción. Y aunque hoy parezca que todo está desordenado, llegará el día en que Él se levantará, no como un Salvador callado, sino como un Rey de justicia. Cada lágrima será respondida, cada herida será restaurada, cada crimen, cada mentira, cada traición, serán confrontados por la luz de aquel que no olvida. Y no solo juzgará los actos, también los corazones, porque ante Él no hay máscaras que resistan. Por eso la eternidad no es solo consuelo para el que sufre, es también advertencia para el que juega con lo sagrado. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y su eternidad garantiza que, aunque la justicia tarde, jamás fallará. En su tiempo, todo será restaurado, todo será revelado, todo será juzgado con perfecta equidad. Así que si hoy vives en injusticia, si has sido herido o silenciado, no pierdas la fe. El Dios eterno ya escribió el final. Y Él ha prometido que el bien triunfará. Y su palabra nunca miente. En un mundo que cambia cada día, donde las noticias traen miedo, donde la incertidumbre se ha vuelto parte de la rutina, muchas personas pierden la esperanza. Pierden la fe en el futuro, en las personas, en sí mismos. Porque todo parece tan frágil, tan impredecible. Pero hay una esperanza que no depende de las circunstancias. Una esperanza que no nace de promesas humanas ni de resultados visibles. Una esperanza que tiene raíces en la eternidad. Y esa esperanza es Dios. Él no cambia. Él no se debilita. Él no se contradice. Él no falla. Y si tu esperanza está en Él, entonces no importa lo que venga, porque estarás anclado en lo que no se mueve. Lamentaciones 3, 21-23 dice: Esto recapacitaré en mi corazón, por eso esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando todo parece perdido, aún puedes esperar, porque el Dios eterno sigue sentado en su trono, y Él no ha terminado contigo. Su fidelidad es eterna, su misericordia es nueva cada día, su poder no disminuye. Él no está limitado por lo que tú ves, y su propósito no se rinde cuando tú te cansas. Dios no abandona a los suyos. Y aunque el dolor sea real, y la noche oscura, hay una luz que nunca se apaga, la esperanza que nace de saber que el Dios que nunca tuvo principio, tampoco tiene final, y Él sigue obrando. Así que levanta tu mirada. Respira. No todo está perdido. Si tu esperanza está en el Eterno, entonces tienes más futuro del que imaginas. Porque en sus manos, aún lo muerto puede resucitar, aún lo roto puede brillar, y aún lo imposible puede ser realidad. No porque tú lo merezcas, sino porque Él lo prometió, y su palabra es tan eterna como su ser. Saber que Dios es eterno no es solo un conocimiento para reflexionar, es una verdad para vivir, una brújula que nos orienta en medio de un mundo que todo lo olvida. Porque si Dios es eterno, entonces lo que Él dice importa más que lo que dicen los hombres. Sus promesas duran más que tus problemas. Su presencia va más allá de tus días buenos o malos. Y si Él está contigo, cada decisión que tomas, cada palabra que dices, cada paso que das, tiene eco en la eternidad. Porque la vida no es un simple viaje hacia la muerte. Es una preparación para lo eterno. Cada acto de amor, cada gesto de fe, cada renuncia por Cristo, tiene valor más allá del tiempo. Jesús dijo en Mateo 6, 19-20, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Lo eterno no se construye con oro ni fama. Se construye con obediencia, con fidelidad, con verdad, con rendición. Vivir con la eternidad en el corazón es perdonar cuando no se entiende, amar cuando no se es correspondido, servir cuando nadie ve, creer cuando todo tiembla. Es saber que este mundo es solo un pasillo, no la casa final, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos peregrinos, que caminamos con dirección, y que cada día que vivimos, lo hacemos para el Rey eterno, que pronto volverá. Porque sí, el Dios eterno vendrá otra vez, y con Él, su recompensa, y con Él, su gloria. Y entonces, todo tendrá sentido. Cada lágrima será justificada, cada batalla, honrada, cada sacrificio, recompensado. Por eso, no vivas como si el tiempo fuera todo lo que hay.
Vive como quien sabe que lo mejor aún está por venir. Vive con los ojos puestos en el invisible, con el alma anclada en lo que no se desgasta, con el corazón encendido por la eternidad. Porque cuando se vive con la eternidad en el corazón, ya nada se vive igual. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.